Imagina que eres padre en 1955. Tu hijo de 6 años acaba de recibir la vacuna contra la polio. Lo llevaste lleno de esperanza, celebrando que por fin puedes protegerlo de la enfermedad más temida de la época. 3 semanas después, tu hijo no puede mover las piernas. El brazo donde le pusieron la inyección está completamente paralizado. Y pronto descubres una verdad aterradora: no es el único. La vacuna que debía salvarlo lo enfermó. Esto no es ficción, no es una teoría conspirativa. Es la historia real y devastadora de cómo, en abril de 1955, una vacuna contra la polio terminó infectando a 40,000 niños, dejando a 250 con parálisis permanente y cobrando la vida de 10 pequeños inocentes. Bienvenido al incidente Cotter, el desastre médico que casi destruye la confianza en las vacunas para siempre, pero que, paradójicamente, las hizo más seguras de lo que jamás habían sido. Para comprender la magnitud de esta tragedia, debemos regresar a una época donde el miedo tenía nombre y apellido: poliomielitis. Imagina ser padre en los años 40 y 50. Cada verano, cuando el calor comenzaba, llegaba también el pánico. Los parques se vaciaban, las piscinas públicas cerraban, y los padres revisaban obsesivamente a sus hijos buscando cualquier signo: una fiebre extraña, debilidad en las piernas, dificultad para caminar. La polio era el demonio invisible. Atacaba sin previo aviso, principalmente a niños menores de 5 años. En cuestión de horas, un niño que corría y jugaba normalmente podía quedar paralizado de por vida. Los casos más severos atacaban los músculos respiratorios, condenando a pequeños de apenas unos años a vivir dentro de esas cajas metálicas llamadas pulmones de acero. Las imágenes eran desgarradoras: hospitales repletos de estas máquinas gigantes con pequeñas cabecitas asomando por un extremo, respirando mecánicamente. Niños que nunca volverían a correr, a jugar fútbol, a abrazar a sus padres con normalidad. En Estados Unidos, la polio paralizaba a cerca de 15,000 personas cada año, pero las estadísticas no capturan el terror psicológico. Familias enteras vivían en estado de alerta constante durante los meses de calor. No había cura, no había tratamiento efectivo, solo quedaba rezar y esperar. En este contexto de desesperación absoluta surgió un rayo de esperanza: el doctor Jonas Salk. Este virólogo trabajaba día y noche en su laboratorio de Pittsburgh, obsesionado con una idea revolucionaria: crear una vacuna usando virus de polio muertos que pudieran entrenar al sistema inmune sin causar la enfermedad. Los ensayos clínicos de 1954 fueron los más masivos en la historia médica, hasta ese momento. Casi 2 millones de niños participaron. Estos pequeños fueron llamados los pioneros de la polio, y llevaban este título con orgullo, sabiendo que estaban ayudando a cambiar el mundo. Y entonces llegó el momento que cambiará la historia para siempre. 12 de abril de 1955. Una fecha que debería haber pasado a la historia como el día en que la humanidad venció a uno de sus mayores demonios. A las 10:20 de la mañana, el doctor Thomas Francis subió al podio en la Universidad de Michigan y pronunció las palabras que todo el mundo esperaba escuchar: la vacuna de Salk es segura, efectiva y potente. La reacción fue inmediata y apocalíptica, pero de júbilo. Las campanas de las iglesias comenzaron a repicar en todo el país. La gente salió a las calles a celebrar, las sirenas de las fábricas sonaron, los periódicos pararon sus rotativas para imprimir ediciones especiales, se declaró un día festivo nacional no oficial. Jonas Salk pasó de ser un científico desconocido a convertirse en el héroe más amado de América en cuestión de horas. Los reporteros lo perseguían. Las madres lloraban de emoción al verlo, los niños le pedían autógrafos como si fuera una estrella de béisbol. Pero la presión era inmensa. Los padres ya no querían esperar ni un día más, querían la vacuna para sus hijos ahora, inmediatamente. El gobierno, abrumado por la demanda pública, se apresuró a otorgar licencias a 6 compañías farmacéuticas para comenzar la producción masiva. Una de estas compañías era Cotter Laboratories, una pequeña empresa familiar de Berkeley, California. Nadie imaginaba que este nombre pronto se convertiría en sinónimo de una de las tragedias médicas más impactantes del siglo XX. La distribución comenzó inmediatamente. Millones de dosis salieron de las fábricas hacia clínicas, hospitales y consultorios por todo Estados Unidos. Los niños hacían fila, emocionados por recibir la inyección mágica que los protegería para siempre. Todo parecía perfecto, la pesadilla de la polio había terminado. O eso creían. Los primeros reportes llegaron como susurros inquietantes a finales de abril de 1955. Médicos de California comenzaron a notar algo extraño. Niños que habían recibido la vacuna 1 o 2 semanas antes estaban desarrollando síntomas de polio. Al principio intentaron racionalizar lo que veían. Tal vez eran coincidencias, tal vez estos niños ya estaban incubando la enfermedad antes de recibir la vacuna. Pero el patrón era demasiado específico para ser casualidad. La parálisis comenzaba exactamente en el brazo donde se había administrado la inyección. Luego, más tarde, llegaron reportes de Idaho, de Chicago, de Georgia, todos con la misma historia terrorífica: niños sanos que recibían la vacuna y días después quedaban paralizados. La realidad era inconcebible.
La vacuna que debía salvar vidas estaba destruyéndolas. El 6 de mayo de 1955, apenas 3 semanas después de la celebración mundial, la pesadilla alcanzó su punto más alto. Las autoridades descubrieron el origen del horror. Lotes específicos de la vacuna, producidos por Cotter Laboratories, contenían virus vivos de la polio, y completamente virulentos. Los números eran devastadores. Aproximadamente 200.000 niños habían recibido las dosis defectuosas. De ellos, 40.000 desarrollaron polio en diferentes grados de severidad. 250 niños quedaron paralizados para el resto de sus vidas, y 10 pequeños perdieron la batalla. Pero el horror no terminaba ahí. Los niños vacunados se convirtieron en portadores involuntarios, contagiando a sus hermanos, padres y compañeros de escuela. El virus se propagó como ondas en un estanque, multiplicando la tragedia. Las escenas eran desgarradoras. Padres que habían llevado a sus hijos llenos de esperanza a vacunarse, ahora los cargaban en brazos hacia hospitales, paralizados, culpándose por haber confiado en la ciencia. La pregunta que atormentaba a todos era una sola. ¿Cómo pudo fallar algo que se suponiera la culminación de la ciencia médica moderna? El pánico se apoderó del país. Las colas para vacunarse desaparecieron de la noche a la mañana. Padres que días antes suplicaban por la vacuna, ahora la rechazaban aterrorizados. La confianza en el sistema médico se desplomó más rápido de lo que había tardado en construirse. El 8 de mayo de 1955 se tomó la decisión más difícil: suspender inmediatamente todo el Programa Nacional de Vacunación contra la polio. La celebración más grande de la medicina moderna se convertía en su mayor humillación. Los investigadores federales descendieron sobre Cotter Laboratories como detective forense en una escena del crimen. Lo que encontraron fue una serie de fallas que, combinadas, habían creado la tormenta perfecta. El proceso de creación de la vacuna era extraordinariamente delicado. Requería cultivar enormes cantidades del virus de la polio, cosecharlo y luego inactivarlo químicamente usando formaldehído. El virus debía estar completamente muerto, pero mantener su estructura intacta para generar inmunidad. Las investigaciones revelaron que en los laboratorios Cotter, el virus a veces se agrupaba en pequeños cúmulos microscópicos durante el proceso de cultivo. Cuando el formaldehído se añadía para matar el virus, no penetraba completamente en estos cúmulos, dejando núcleos de virus vivos escondidos en el interior. Además, los filtros que se suponía debían capturar cualquier partícula viral residual no funcionaron como se esperaba. Los sistemas de control de calidad, que deberían haber detectado la presencia de virus vivos, fallaron sistemáticamente. Pero quizás lo más revelador fue descubrir que el problema no era exclusivo de Cotter. Otras compañías también habían tenido problemas similares en lotes de prueba, pero los habían detectado y descartado antes de la distribución. Cotter, presionado por la demanda masiva y operando con sistemas de control menos rigurosos, había liberado lo que otros habían destruido. La tragedia expuso una verdad incómoda. La supervisión regulatoria de la época simplemente no estaba preparada para la complejidad y escala de la producción moderna de vacunas. Las agencias gubernamentales habían actuado con buena fe, pero con herramientas del pasado para enfrentar desafíos del futuro. El incidente Cotter dejó cicatrices que nunca sanaron completamente. Para las 250 familias cuyos hijos quedaron paralizados, para los padres de los 10 niños que murieron, no había consuelo posible. La medicina les había fallado en el momento de mayor vulnerabilidad. Pero de esta tragedia indescriptible surgió algo inesperado, una revolución total en la seguridad de las vacunas, que las convertiría en los productos médicos más seguros y rigurosamente probados de la historia. Los cambios fueron inmediatos y radicales. La división de estándares biológicos fue completamente reorganizada y fortalecida, con presupuestos multiplicados y personal altamente especializado. Se implementaron protocolos de inactivación viral más rigurosos, con múltiples pasos de verificación. Los sistemas de filtración fueron rediseñados y los controles de calidad se volvieron obsesivamente exhaustivos. Cada lote de vacuna ahora debía pasar por baterías de pruebas que habrían sido impensables antes del incidente. Se establecieron sistemas de trazabilidad completa, desde la materia prima hasta la dosis individual. La comunicación entre fabricantes, científicos y reguladores se intensificó dramáticamente. Quizás lo más importante, se crearon los primeros sistemas modernos de farmacovigilancia, redes de monitoreo que podían detectar problemas de seguridad en tiempo real, después de que los productos llegaran al mercado. Gradualmente, con precauciones extremas, el programa de vacunación contra la polio se reanudó. La confianza pública tardó años en recuperarse, pero cuando lo hizo, era una confianza más informada y más sólida, basada en sistemas de seguridad que habían sido templados en el fuego de la tragedia. Y funcionó. La vacuna mejorada de Salk, junto con la posterior vacuna oral de Sabin, logró lo que se había propuesto: erradicar la polio de la mayor parte del mundo. Estados Unidos vio su último caso de polio causado por virus salvaje en 1979. La historia del incidente Cotter es, en última instancia, una historia sobre el precio del progreso y la resiliencia médica. Es la historia de un triunfo que se convirtió en tragedia,
pero también de cómo esa tragedia se transformó en los cimientos de un sistema de seguridad que ha protegido a miles de millones de personas durante las décadas siguientes. Hoy, cuando recibimos cualquier vacuna, estamos beneficiándonos directamente de las lecciones aprendidas en aquellos días oscuros de 1955. Cada protocolo de seguridad, cada prueba de control de calidad, cada sistema de monitoreo post-comercialización lleva el ADN de las reformas que surgieron del incidente Corer. Las vacunas modernas son sometidas a un escrutinio tan intensivo, a pruebas tan exhaustivas que son estadísticamente más seguras que muchas actividades cotidianas que realizamos sin pensarlo dos veces. Pero la historia también nos recuerda algo fundamental. La vigilancia eterna es el precio de la seguridad médica. La confianza en la ciencia no debe ser ciega, sino informada, y los sistemas, por más robustos que sean, requieren supervisión constante y mejora continua. El incidente Corer nos enseñó que incluso en nuestros mayores triunfos debemos mantener la humildad para enfrentar nuestros errores, la valentía para aprender de ellos y la determinación para asegurar que nunca se repitan, porque al final, cada vida salvada por una vacuna segura es también un tributo silencioso a aquellos 10 niños que perdieron la vida en 1955 y cuyo sacrificio involuntario iluminó el camino hacia un futuro más seguro para todos. Aquí David, si te gustó el video, déjanos un like y un comentario. Hasta la próxima.